Hola a todos, espero que estén bien. Yo soy Nelly y les doy la bienvenida a este video en el que les voy a contar un poquito sobre una historia que me emociona muchísimo porque ha sido probablemente la mejor experiencia de mi vida y fue mi intercambio a España en el año 2020 en medio del que se atravesó la pandemia del COVID-19, pero que aún así no me arruinó la experiencia. Sí la cambió drásticamente y aprendí muchísimo de ella, pero siguió siendo memorable. Así que si les interesa, pues quédense porque les voy a contar un poquito desde por qué y cómo me decidí a irme a España, cuál fue todo el proceso que tuve que hacer, luego pues cómo viví la experiencia, cuando llegué y cómo cambió la dinámica con la pandemia y los confinamientos y finalmente por qué y cuándo decidí volver a Colombia. En el año 2019 yo estaba pasando por un momento de mi vida un poquito aburrido y monótono en el que mi rutina consistía básicamente en ir a la universidad, luego venir a mi casa a hacer cosas de la universidad y así todos los días. Entonces, pues era un poquito frustrante porque yo sabía que había algo más, que en ese momento de mi juventud tenía que aprender, cómo explorar, conocer nuevas cosas, descubrir, pero mi dinámica o la exigencia académica no me lo permitía, yo me sentía bastante encasillada en la rutina. Entonces necesitaba algo que me impulsara como a salir de eso, algo que me retara y que me empujara un poquito fuera de mi zona de confort. Y en ese momento escuché a alguien hablando acerca de su intercambio académico. Y fue como un momento de revelación para mí porque dije, sí, esta es mi opción. Escogí España porque me parecía que estaba lo suficientemente lejos de casa, a un océano Atlántico de distancia, para poder generar ese cambio en mi vida que yo quería, pero también me iba a poder sentir un poquito más a gusto con la cultura porque hablaban español y no iba a ser un cambio tan brusco como en el sentido negativo porque yo iba a estar sola y lejos de mi familia. Entonces pues nada, me pareció un equilibrio bastante razonable. Decidí que era muchísimo más probable que me sintiera más tranquila y que tuviera ese cambio que quería en una ciudad pequeña. Entonces, pues nada, como que las grandes ciudades de España no estaban entre mis primeras opciones, no las descarté del todo, pero tenía pues otras ciudades que sí eran como mis favoritas. En primer lugar, yo quería ir a Alicante porque me parecía una ciudad súper completa, era grande, pero no tanto, y tiene mucha vida como internacional y estudiantil, y lo más importante de todo es que está pues en el mar, es costa, entonces me parecía perfecta. Yo reuní mi documentación y la envié a la Universidad de Alicante y me dijeron que 2 o algunos días antes de que yo enviara mis papeles se habían cerrado pues las convocatorias para los estudiantes que querían ir de intercambio o de Erasmus. Entonces ni siquiera consideraron mi expediente, fue que no. Ahora tenía que seleccionar otras opciones porque yo casi que no había visto nada más porque estaba segura que me iba a ir a Alicante. En el sur de España mi primera opción era Jaén, que es una ciudad súper pequeñita de Andalucía que queda muy cerca de Granada y que me pareció pues perfecta porque básicamente la vida de Jaén consiste en estudiantes y más estudiantes de todas partes del mundo y que pues nada, me permitía eso, caminar libremente por la ciudad, recorrerla toda si era posible, conocer a la gente de la que me rodeaba, y entonces eso era algo que muy probablemente en una gran ciudad no iba a poder hacer. Así que me pareció perfecto. Yo ahora sí volví a reunir mi documentación y a enviar mi solicitud a la Universidad de Jaén, y como segunda opción contemplé la Universidad Complutense de Madrid. Y pues nada, pasaban las semanas y yo no recibía respuesta. Nadie me decía nada, ni estás admitida, ni no estás admitida, nada. Yo, pues nada, traté como de olvidarme un poquito de la situación, pero claramente siempre está como retumbando en la cabeza. Y pasaban las semanas y yo no recibía correos. Estaba entrando un poquito en desesperación porque había que empezar a hacer los procesos de visado y de matriculación. Estuve a punto de rendirme hasta que en la Universidad de Jaén me enviaron un correo en el que decía que estaba felizmente aceptada y me enviaron mi carta y demás. Y pues nada, empecé mis procesos, empecé a hacer todo lo que tenía que hacer, que era reunir pues todos los papeles, ponerle los sellos estatales que se necesitan para poder enviarlos al consulado general para que te den tu visa, y también el proceso de homologación de las asignaturas, como cuáles iba a haber y demás. Y como 3 semanas después de que empecé el proceso con la Universidad de Jaén, me responden de la Universidad Complutense de Madrid y me dicen que estoy aceptada también. Pero pues nada, decidí confiar en mi primera opción porque era lo que la intuición me decía, y además fueron los primeros que habían confiado en mí. Entonces me pareció pues como lo correcto en ese momento y no me arrepiento ni un segundo de haberlo hecho. Entonces
pues empezó el segundo gran reto y la segunda gran espera de todo este proceso, que fue el visado. Como les digo, yo no tuve que ir a cita presencial en el consulado, simplemente tenía que reunir la documentación y enviarla pues en las fechas correspondientes, y así lo hice. Tenía que poner un montón de sellos como de los ministerios y de todo eso que nadie te dice a la hora de sacar una visa. Entonces, que es corriendo de un lugar a otro, porque además te lo dicen de que sí, para mañana tienes que tener tantos papeles, y uno es como, ah. Pero bueno, entonces lo logré y lo reuní y pude enviar mi documentación para mi visa, y empezaron también a pasar las semanas, muchas, y yo tampoco recibía respuesta. Empezaron las vacaciones de fin de año y yo viajé con mi familia, fuimos todos a Cartagena, pasamos unas vacaciones espectaculares, viajamos, estuvimos conociendo, comiendo, o sea, la pasamos demasiado bien. Y durante ese tiempo me olvidé un poquito, digamos, del tema de la visa, y yo había puesto que la visa me llegara a una dirección en Cartagena porque allí iba a estar muchos días. Pero pues nada, terminaron esos días, se acabaron las vacaciones, yo tenía que volver a mi ciudad y nada, que me llegaba la visa. Entonces, bueno, llego a mi ciudad y llamo y digo, señor, necesito por favor que pues me cambien la dirección, ya no necesito que la visa me llegue a Cartagena porque ya no estoy allá, ahora necesito que me llegue a esta ciudad. Y bueno, me dicen, está bien. Luego que hubo un error como en el envío, me lo enviaron a otra dirección y entonces pues nada, era como todo un enredo. Y al final me dijeron, pues señora, no le podemos estar mandando la visa y el pasaporte a diestra y siniestra por todo Colombia. Así que, pues nada, yo dije, ¿dónde tengo que ir a recogerlo? Porque lo necesito urgente. O sea, yo estaba que, señor, por favor, ayúdeme. Entonces, ya se imaginarán, no podía comprar tiquetes de avión, no podía hacer nada, básicamente porque, pues, no tenía visa y no te recomiendan hacer planes antes de. Entonces, finalmente fui por mi pasaporte y estaba ahí, mi visa Schengen, y pude finalmente comprar mis tiquetes para volar por ahí 2 o 3 semanas después, o sea, era un tiempo bastante limitado, y empecé a preparar todo, organicé mis maletas y llegó el día en el que volé hasta Madrid. En Madrid tuve una escala, estuve unas horas y luego tomé un avión hasta Granada. En Granada, porque es el aeropuerto más cercano a Jaén, pero es una ciudad tan linda que yo quería igual explorar y conocer un poco, así que me quedé ahí conociendo, aclimatándome a España, acostumbrándome, y después de ya explorar Granada, que me pareció espectacular, una ciudad súper bohemia, súper juvenil y también al mismo tiempo tan histórica, pues me fui a Jaén, que queda muy cerca, a 1 hora, diría. El primer piso que vi me encantó, o sea, me encantó. Yo dije, aquí quiero vivir, donde tengo que firmar. Y ya entonces hicimos todo la documentación que había que hacer. Y yo dije, perfecto. Y mi casero me dijo, ya te puedes mudar con tu compañera de piso. Yo, ¿compañera de piso? Por si yo soy la primera aquí, o sea, como así. Y me dice, no, vas a vivir con otra chica. Estuve ahí y entonces luego veo entrar a Lina, que es una chica que también es de Colombia, es de la costa, y nada, fue como clic inmediato, fue como, ¿tú dónde eres? De Colombia. Y tú, también. Y entonces, pues nada, sí, era también, es negrita, con su afro espectacular, entonces hicimos clic y conocí también a otras chicas colombianas, a Ángela, a Valentina y a Natalia, que nos volvimos súper unidas, súper cercanas, salíamos a conocer, a comer, viajábamos, hacíamos muchísimas cosas juntas. Respecto a los viajes que hicimos al principio, fuimos a varios lugares en Andalucía, al Festival de Cádiz, y tuvimos una experiencia fatal. Les juro que la mayoría de personas eran súper emocionadas y mis amigos y yo éramos, o sea, estresadísimos, fue horrible. Después les puedo contar esto. Fuimos a Sierra Nevada, también hubo heridos, lesionados por la nieve, pero bueno, de cada viaje hay una anécdota que se puede resaltar, pero la verdad es que aunque eran viajes cortitos, también fuimos a Córdoba y ese tipo de cosas, la verdad es que son recuerdos que pues uno guarda para siempre, y que pues nos daban un poquito de motivación cuando empezó pues el confinamiento, porque era como, vamos a volver a viajar. Ya no sé cómo olvidarte. La vida nocturna en Jaén no era muy
muy significativa porque pues al ser una ciudad pequeña no habían como muchas discotecas o lugares grandes a donde ir de party. Habían uno o dos y uno era como donde iban todos los Erasmus, pero se imaginarán ese desastre, eso lleno de gente y que era como que ahora después del COVID, bueno, o sea, todavía seguimos en la pandemia, pero después como de todo este cambio de estructura mental, pues yo lo entiendo, ¿verdad? ¿Cómo podíamos estar así con un montón de gente asqueroso, haciendo fila durante horas para entrar a un lugar que era nada, o sea, un espacio, un cuadrito con un montón de personas que, pues eso, la vida nocturna de Jaén no es lo que más resalto, pero pues igual el ambiente lo hace uno con sus amigos, pueden, no sé, salir a otros lugares, reunirse en casas, cocinar, tomar vinos, comer quesos, o sea, hacer tablas, no sé, lo que puedan hacer. Con respecto a la universidad, las clases y todo eso, la verdad es que yo tuve muchísima suerte porque todo me encantó, aprendí muchísimo, mis profesores eran muy preparados, pues la dinámica académica es muy diferente acá en Colombia, pero a mí no me disgustó, la verdad es que estuve súper satisfecha, no tengo quejas. Además de que yo fui a ver como un ciclo de profundización que es básicamente ver muchas asignaturas sobre un tema en específico y yo quería tratarlo sobre un tema que en Colombia no estudiaran porque no había profesionales que se enfocaran en eso y fue la biología sanitaria que de verdad, o sea, me abrió un panorama gigante, vi tantas cosas, aprendí tantas cosas que yo digo que pase lo que pase, valió la pena mi intercambio justo por eso. Entonces, pues sí, hay gente que su experiencia académica como tal no es tan buena como la mía, pero la verdad es que yo en ese aspecto no tengo quejas. Mis profesores además eran muy amables, pendientes todo el tiempo de que los estudiantes de intercambio y Erasmus pues entendiéramos todo. Mis compañeros son un tema bastante aislado porque como yo tuve suerte con lo anterior, tal vez hay gente que ha tenido mayor suerte con los compañeros porque la verdad es que los míos no eran los más amables ni abiertos como al intercambio pues que habían. Entonces, pues nada, la verdad es que no interactuaba mucho con ellos. Tal vez hablé con uno o dos para responder algunas preguntas respecto a las clases, pero no, en verdad ninguno fue como muy amable que yo pueda resaltar en este momento. Hasta que llegó la pandemia y empezaron los confinamientos. Y entonces, pues nada, yo tenía un poquito la esperanza de que fuera algo que pasara rápido. Pero pues no fue así, entonces yo estaba, en un primer momento estaba bastante tranquila, hasta que, no sé, me entró demasiada ansiedad, la incertidumbre, me sentía ya como encerrada y pues nada, eso me preocupó y empecé a llamar a mi familia, a mis papás y yo me quiero devolver ya, por favor, ¿qué hago? Empezamos a ver opciones y decían, cerramos Colombia en 48 horas y yo decía, es imposible, o sea, no tenía tiquete, Jaén quedaba muy lejos de Madrid y no, todo estaba un caos, además el transporte estaba súper limitado en España porque ya estábamos en confinamientos y entonces, pues nada, al final aborté la misión y mis papás me dijeron, ¿sabes qué? Respira, tranquilízate un poquito, controla un poquito pues la situación en la medida de lo que puedas y en algún momento vas a tener que volver, no te van a dejar allá para siempre, entonces tranquilízate y veamos cómo van como avanzando las cosas. Y así lo hice, pues aproveché ese tiempo para cambiar un poquito mi rutina, para estudiar más que nunca. Así se mantuvo toda la situación durante las semanas que estuvimos en confinamiento total. Y luego empezó un poquito la desescalada en la que te permitían salir al menos algunas horas a dar un paseo o así. Pero fue justamente en la época en la que estábamos en exámenes, así que como la exigencia era bastante alta, no hacíamos más que estudiar. O sea, nos la pasábamos todo el tiempo estudiando hasta que pues ya obtuvimos los resultados académicos que esperábamos, buenas calificaciones y entonces ya empezamos a salir un poquito, a conocer y a explorar lugares de la ciudad que no conocíamos y a comer mucho, a ir a restaurantes y a eso en la medida de lo posible y después empezamos pues a conocer un poquito más de España, de lugares que no habíamos ido y les puedo contar todo lo que sigue en otro video porque hicimos un viaje por Europa a los lugares a los que estaba permitido, que las restricciones estaban un poquito más flexibilizadas y pues a pesar de eso igual seguíamos estando en pandemia y había muchas cosas que hay que tener como bajo control cuando estás viajando bajo estas circunstancias. Empezó a acabarse el tiempo y a finales de julio, cuando ya terminamos todos nuestros viajes y habíamos ido por muchas partes, conocido a muchas personas y habíamos hecho muchas cosas, pues empezaba a ser tiempo de volver a casa porque nada, sentía por lo menos yo que ya había hecho
pues lo que tenía que hacer. No me quedaban muchas cosas pendientes en España, excepto por el proyecto como de investigación en el que quería pues vincularme, pero como teníamos que ir a hospitales, laboratorios y el confinamiento no lo permitía, pues al final se canceló, y tal vez si me hubiera quedado más tiempo hubiera logrado como avanzar en ello, pero la verdad es que yo ya extrañaba demasiado mi casa, mi familia, como mis cosas, el estar aquí. Así que pues nada, ya el 10 de agosto volé de regreso a Colombia y pues les puedo decir que si tienen la posibilidad y quieren hacerlo, los insto a que tengan la valentía, o sea, aventuren a irse de intercambio, porque la verdad es que ha sido una experiencia súper constructiva para mí. Yo siempre decía, no, pues ¿qué hace la gente de intercambio aparte de irse de fiesta y estudiar un poquito? La realidad es que hacen muchas cosas, porque eso te forma como persona al saber que estás lejos de tu casa, en una cultura diferente, te reta también, y era justo el empujón que yo necesitaba para poder crecer como persona y volver aquí más recargada que nunca, a saber que el mundo está ahí, está puesto para todas las cosas que yo quiera lograr y que simplemente tengo que pues trabajar para ello. Entonces además conocí a muchísimas personas que, independientemente de lo académico, que digo que fue muy bueno, y lo cultural y demás, digo que lo que más resalto de irse de intercambio es que conoces a personas que van a estar en tu vida probablemente para siempre, porque pues nada, se vuelven tus amigos o tus conocidos, pero que haces como una red, un networking impresionante, siempre que puedan de verdad y que quieran y tengan la posibilidad. Entonces pues aventúrense, es un reto porque en realidad sí, estar lejos de lo que conoces siempre es un reto, pero probablemente siempre sea para mejor, para crecer y para descubrirte y convertirte en la persona que probablemente no creíste que podía ser. Yo saqué valentía no sé de dónde, porque aunque suene súper dramático, la realidad es que estar confinada durante más de un mes y como con toda esa, como estar abrumada y agobiada, pues sí era como una realidad por la que yo atravesaba, pero lo logré. Y no solo yo, sino todas las personas que estuvieron pues en ese momento en el intercambio. Cualquier duda, pregunta que tengan, pues no duden en dejármela. También si quieren ver videos con respecto a los choques culturales que yo tuve, bien sea como académicos o sociales, y también con respecto a las diferencias entre los sistemas educativos académicos universitarios en Colombia y en España, o pues no sé, el Eurotrip o cualquier cosa que quieran saber, pues déjenmela abajo, yo les voy a responder y voy a tratar de hacer videos también sobre los temas que quieran. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos a la próxima.